Amigo, mi nombre es Pablo Preiser, director de Educación a Distancia Latinoamérica, y hoy vamos a hablar precisamente de la educación a distancia, que puedes realizar desde tu casa, en la comodidad, al horario que tú quieras. Pero, ¿sabías que la educación a distancia data del siglo XVIII, cuando en 1728 la Gaceta de Boston publicó por primera vez la posibilidad de realizar tutorías por correspondencia? Interesante, ¿no? Años después, en 1840, Isaac Pitman, en Inglaterra, hace el primer intento de educación ya más formal, donde enviaban, digamos, materiales para que se estudiaran distintas profesiones. En 1843 surge formalmente la Phonographic Correspondence Society. Fue en el año de 1938, en la ciudad de Victoria, en Canadá, cuando se realizó la primera conferencia internacional de educación por correspondencia. En 1956 se fundó en los Estados Unidos el Home Study Council, el Consejo de Educación desde el Hogar. La UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, desarrolla a todo lo largo y ancho del mundo una amplia serie de programas formativos que da origen a las denominadas cátedras UNESCO. Nacida con la intención de ofrecer una formación especializada sobre las metodologías de enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia desde una perspectiva multidisciplinar. En el marco del Tercer Congreso Mundial de Educación a Distancia, nos encontramos con un verdadero líder de la educación a distancia, no solamente en Iberoamérica, sino en el mundo. Se trata del doctor Lorenzo García Aretio. El doctor Lorenzo García es profesor titular de la teoría de la educación y particularmente de la educación a distancia. Además, es doctor en ciencias de la educación y, por supuesto, ha tenido los más altos reconocimientos en Iberoamérica. Es todo un honor que nos acompañe, maestro. Es muy importante conocer cuáles son esas reflexiones que usted nos puede ilustrar sobre lo que significa el verdadero concepto de la educación a distancia. Nosotros lo que intentamos es que el alumno aprenda. Educar es que el alumno logre aprendizajes valiosos. Esto es educar, dicho con dos palabras. Entonces los aprendizajes valiosos se pueden conseguir por parte del estudiante en formatos presenciales y ya está más que probado en formatos a distancia. Por tanto, diálogo didáctico mediado. Pero siempre considerar ese diálogo, esa didaxis, de que yo pretendo, la institución pretende que el otro logre aprendizajes valiosos a través de los medios. De los medios que en su momento fueron el correo postal, fue el teléfono, fueron los medios impresos y que hoy día naturalmente son sistemas digitales, en este caso de enseñanza y aprendizaje. Hace algún tiempo se pensaba que la educación a distancia solamente servía para poder capacitar en corto plazo ciertas habilidades y ciertas competencias de las personas. Hoy ha demostrado que es una modalidad educativa que permite desarrollar no solamente el proceso formativo, sino también aquellos que le son consustanciales a la universidad en el mundo, la investigación, la proyección social. ¿Qué ve usted en eso? Bueno, pues es evidente, creo que lo ha definido bastante bien. Es que nadie puede probar lo contrario. Sin embargo, sí que se ha probado a favor que la educación a distancia lo puede lograr y lo puede conseguir. Y a mí cuando me vienen a argumentar que determinadas materias, determinadas carreras, determinados estudios no se pueden seguir a través de los sistemas a distancia, yo les tengo que decir, miren, ustedes necesitan leer más, ustedes necesitan viajar más, ustedes necesitan conocer otras realidades para convencerse que es tan factible y a veces con mejores resultados que en los sistemas presenciales. Bueno, yo quisiera precisar un poquito en el tema del aporte. Nadie cuando trabaja va a dejar su trabajo para formarse, porque necesita ese trabajo para alimentar a sus hijos, para alimentarse a sí mismo, ¿no? Y sobre todo pues en aquellas poblaciones donde alejadas de los centros de cultura no pueden acceder de otra manera. Yo diría que ese primer aporte al país es grande. Ahora, doctora Rubio, el crecimiento ha sido impresionante y quizás la visión que usted manifiesta,
que tuvieron aquella época se ha multiplicado en el Ecuador. Sí, indudablemente este es un fenómeno imparable. Es decir, hoy en el mundo el que no hace educación a distancia está ya, yo diría, desfasado. María José tiene toda la razón. Yo creo que todo lo que hemos aprendido, todo lo que se ha aportado en la educación a distancia está para beneficiar a la otra modalidad también. Me parece que los que no quieren verlo, no sé en qué planeta están viviendo, ¿no? O sea, es un proceso que no solamente nadie lo puede parar, sino es un proceso necesario e incluyente para cada uno de los estados. Entonces, ya para finalizar, doctora Rubia, su mensaje final de lo que significa la educación a distancia. Sí, indudablemente este es un fenómeno imparable. Es decir, hoy en el mundo el que no hace educación a distancia está ya, yo diría, desfasado. Es decir, cuando todavía se cuestiona la educación a distancia, resulta que no podemos prácticamente prescindir de ella. Gracias a cada uno de ustedes por la gentileza que han tenido con nosotros para compartir lo que significa la educación a distancia. A ustedes, televidentes, será hasta una próxima oportunidad. Solo la educación a distancia brinda igualdad de oportunidades, democratiza la educación y nos hace más humanos. Dr. Raúl de Perú.